Montregara, Andrea del Carmen. Vamos a hablar sobre enfermedades cardíacas en el paciente quirúrgico. Ya vamos a recordar un poquito lo que es la anatomía. El corazón consta de 4 cámaras, que son 2 aurículas, ¿no? Y 2 ventrículos. Las aurículas son las cámaras superiores que reciben la sangre, y los ventrículos son las cámaras inferiores que descargan la sangre, ¿no? Una pared de tejido llamada tabique va a separar las aurículas izquierdas y derecha, y también los ventrículos izquierdo y derecho. Estas válvulas también presentes en el corazón van a separar lo que son las aurículas de los ventrículos. ¿Sí? No, ahí tenemos una imagen del corazón para recordar. Vemos que en la parte de la aurícula, en la parte superior, ¿no? Se encuentra la vena cava superior. En la parte inferior vamos a tener la vena cava inferior. También del ventrículo vamos a ver que viene del derecho la arteria pulmonar, del izquierdo va a venir la aorta, ¿no? Tenemos también las válvulas que están dentro del corazón, que son la válvula tricuspidea, la válvula pulmonar, la mitral, la aórtica. ¿Y por qué está irrigado el corazón? ¿Por qué arterias? Las coronarias. Tenemos las paredes del corazón, que consisten en 3 capas de tejido. Tenemos el más externo, que es el pericardio, que es una capa protectora que la rodea, y la capa, el epicardio es la capa protectora que tiene tejido conectivo y es la capa más interna del pericardio, como vemos en el dibujo. Después tenemos el miocardio, que es el tejido muscular, y el endocardio, que recubre el interior del corazón y va a proteger lo que son las válvulas del corazón. Tenemos el lado derecho del corazón, que va a recibir sangre desoxigenada y la envía a los pulmones. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada del cuerpo a través de las venas, que ya hemos visto, vena cava superior e inferior. Estas son las venas más grandes del cuerpo. Después tenemos la aurícula derecha, que se contrae y la sangre va a pasar al ventrículo derecho. Una vez que el ventrículo derecho está lleno, esta se contrae y va a bombear la sangre a los pulmones a través de la arteria pulmonar. En los pulmones se va a recoger la sangre con oxígeno y se va a descargar lo que es el dióxido de carbono. El lado izquierdo del corazón recibe la sangre de los pulmones y la bombea al resto del cuerpo. Esta sangre recién oxigenada regresa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. La aurícula izquierda se va a contraer y va a empujar la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Una vez que el ventrículo izquierdo está lleno, se contrae y empuja la sangre de vuelta al cuerpo a través de la arteria aorta. Cada latido cardíaco va a constar de 2 partes, que son la diástole y la sístole. En la diástole los ventrículos se relajan y se llenan de sangre a medida que las aurículas se contraen, vaciando toda la sangre en los ventrículos. Y en la sístole los ventrículos se contraen y bombean sangre del corazón, mientras las aurículas se relajan, volviéndose a llenar de sangre. ¿Sí? Bueno, como ya hemos mencionado, el corazón tiene válvulas para asegurar que la sangre solo fluya en una sola dirección. Tenemos la válvula aórtica, que está ubicada entre el ventrículo izquierdo y la aorta, la válvula mitral, que está ubicada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, la válvula pulmonar, que está ubicada entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y la válvula tricuspidea, que está ubicada en la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Pues
fuertes, son musculares y elásticas, lo que ayuda a empujar la sangre por el sistema circulatorio y también ayudan a regular la presión arterial. Estas se van a ramificar en vasos más pequeños llamados arteriolas. Tenemos las venas que llevan la sangre desoxigenada de vuelta al corazón y aumentan de tamaño a medida que se acercan a la misma. Estas venas tienen paredes más delgadas que las arterias. Y los capilares que conectan las arterias más pequeñas a las venas igual más pequeñas tienen paredes delgadas, les permiten intercambiar compuestos como dióxido de carbono, agua, oxígeno, desechos y nutrientes con los tejidos circundantes. ¿Sí? Ya entrando a lo que es las enfermedades cardiovasculares, tenemos las cardiopatías que son congénitas. No es importante realizar un examen físico completo para poder encontrar los hallazgos, ¿no? En el examen físico se van a incluir los siguientes elementos, que son la medición de los signos vitales, la palpación y la auscultación del pulso, se tienen que observar las venas, inspección y palpación del tórax, perfusión, palpación y auscultación del corazón. En el examen pulmonar también, que tiene que incluir la perfusión, la palpación y la auscultación, como bien ya saben, y la evaluación de los miembros y también del abdomen. Tenemos dentro de los signos vitales la tensión arterial, la frecuencia y el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y datos adicionales que se obtienen junto con los signos vitales, que incluyen el peso del paciente y también la saturación de oxígeno en el paciente. Tenemos la presión arterial. Si ustedes se fijan en el dibujito, ¿no? Está realizando la medición en ambos miembros superiores y también en ambos miembros inferiores. Esto se realiza cuando tenemos la sospecha de alguna malformación a nivel cardíaca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que medir, asegurar la puerta porque ya no van a entrar. Asegúrame la puerta, por favor. Pueden salir siempre y cuando avisen dónde está yendo, no pueden salir así, no sin decir nada. Tenemos la presión. Vamos a tomar en cuenta la presión arterial sistólica más elevada de ambos brazos, ¿no? Si ha salido más elevada en el lado derecho, entonces esa presión es la que vamos a tomar en cuenta para poder sacar este índice tobillo-brazo que se llama, ¿no? Para determinar si está dentro de parámetros normales o no. Si no estaría dentro de parámetros normales, ya nos indica, ¿no?, que hay una alteración y probablemente se trate también de alguna malformación a nivel congénito del corazón. Entonces, tenemos también que medir lo que es la presión arterial sistólica a nivel de los miembros inferiores, ¿no? Y de este igual vamos a tomar la que está más elevada. Entonces, vamos a dividir lo que es la presión arterial sistólica más elevada, por decir, si ha salido en el pie derecho, entonces el pie derecho vamos a tomar en cuenta. Y lo vamos a dividir sobre la presión arterial sistólica más alta que hayamos encontrado en los miembros superiores. Y ese va a ser el resultado del índice tobillo-brazo, el que sigue. Aquí tenemos un cuadrito que nos indica la interpretación, siendo un valor normal de 1.0 a 1.40. ¿no? Mayor a 1.40 se considera elevado con vasos no compresibles. Un valor de 0.91 a 0.99 se encuentra en el límite. Un valor menor o igual a 0.90 es anormal. Un valor de 0.41 a 0.90 una disminución moderada.
valor de 0.00 a 0.40 hay una disminución severa, puede pensarse en una isquemia, o que esté afectado alguno de los miembros superiores o inferiores. Es decir, también tenemos que evaluar lo que es la frecuencia y el ritmo cardíaco, ¿no? Dentro de la inspección tenemos que ver si hay choque de la punta, ¿no? A nivel del ventrículo izquierdo, en el quinto espacio intercostal, que es donde generalmente se ubica si es que no hay ninguna cardiominaria, a nivel de la línea media clavicular. Después está la palpación, que confirma el choque de la punta en el lugar que ya hemos descrito. Su desplazamiento hacia afuera y abajo va a indicar una hipertrofia. Se pueden diferenciar latidos sostenidos ante sobrecargas de presión, como hipertensión arterial o estenosis aórtica, y también versus latidos vivos en sobrecargas de volumen, en una insuficiencia aórtica. También pueden palparse frémitos o roces pericárdicos. Dentro de la percusión, ¿no? Se buscaba anteriormente la proyección del corazón, es decir, la matriz cardíaca. El que siga. Tenemos la auscultación. Para una evaluación sistemática se sugiere seguir los focos de auscultación, que ya los conocemos en semiología, ¿no? Que es el foco aórtico, que está en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho. Tenemos el foco de la válvula pulmonar, que está en el segundo espacio intercostal, también paraesternal del lado izquierdo. Tenemos el aórtico accesorio, que está en el tercer espacio intercostal, paraesternal izquierdo. El foco de la válvula mitral, que está en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Tenemos la válvula tricúspide, que es infraesternal, ¿no? Entonces, todos esos focos tenemos que auscultar. ¿Qué sigue? También se debe evaluar el comportamiento de los ruidos cardíacos, ¿no? En inspiración, en la expiración y en los cambios de posición. Tenemos dentro de estos ruidos como primer ruido por cierre de las válvulas auriculoventriculares, la mitral y tricúspide. Tenemos como segundo ruido por cierre de las válvulas pulmonar y aórtica, que se puede desdoblar esta fisiológicamente en inspiración. El tercer ruido, que es por lleno rápido del ventrículo, tiende a desaparecer con la edad. Tenemos el cuarto ruido por lleno activo del ventrículo en la sístole auricular, indicando una distensión brusca de un ventrículo rígido. Solamente van a entrenar sus oídos auscultando, ¿no? Es la única manera de entrenar sus oídos para poder discernir entre estos ruidos. Tenemos también los soplos, que corresponden a flujo sanguíneo turbulento por cambios bruscos en la velocidad. Según su temporalidad se dividen en sistólicos y diastólicos. Los sistólicos durante la sístole ventricular, entre el primer y segundo ruido. Pueden ser pansistólicos o mesosistólicos o telesistólicos al final, ¿no? de estos soplos. Tenemos el diastólico entre el segundo y el primer ruido, pudiendo ser protodiastólicos al inicio de la diástole, mesodiastólicos o presistólicos al fin de la diástole. También tenemos que considerar el frote pericárdico, que es como un raspado de lija en cualquier momento de este ciclo. Se puede escuchar este frote pericárdico en inflamaciones del pericardio, en cirugía cardíaca reciente o en insuficiencia renal. Frecuencia respiratoria, que puede ser anormal cuando indica una descompensación cardíaca o una enfermedad pulmonar primaria.
Esta va a aumentar en pacientes con insuficiencia cardíaca o pacientes con ansiedad y disminuye o se torna intermitente en el paciente agonizante. Las respiraciones rápidas y superficiales suelen indicar dolor preurítico. ¿Qué sigue? La temperatura que puede aumentar en una infección cardíaca puede ser en una endocarditis, o después se puede dar también un alza de temperatura después de un infarto de miocardio. Si esta persiste durante más de 72 horas, se deben buscar otras causas para justificar la fiebre. El que sigue. También se tiene que evaluar el peso en cada paciente, ¿no? Él tiene que estar de pie, con una cantidad similar de ropa, es decir, si viene a la primera consulta, por decir, no está con pantalón, una polera, la siguiente consulta, si está con algo más abrigado, es preferible que se quite para que el peso no varíe mucho. En pacientes con insuficiencia cardíaca, el aumento de peso puede indicar hipervolemia, mientras que la pérdida de peso puede indicar una ataxia cardíaca. ¿No? Después es necesario realizar una anamnesis y ver los hallazgos adicionales a nivel del examen físico, como revisar las venas yugulares, ¿no? El examen de los demás aparatos, ¿no? del paciente. El que sigue. También es necesario verificar la saturación de oxígeno. ¿No? Se tiene que medir esta saturación periférica de oxígeno. Esta va a medir la hemoglobina en la sangre arterial y sirve como una estimación rápida y no invasiva para determinar su valor de la oxigenación tisular. ¿No? Lo normal es a partir de 95%, ¿no? Mayor o igual a 95%. Si hay una hipoxemia, ya empezamos a ver que estos valores van a descender a menos de 95%, pero también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Si un paciente viene a la consulta, por ejemplo, y no se tiene, vamos a ver, un antecedente de silicosis, ¿no? O es un paciente con EPOC, no vamos a esperar que este paciente sature más de 95, ¿no? Por ahí su saturación normal de ese paciente va a ser 87, 85, entonces eso tenemos también que tomar en cuenta al momento de realizar la evaluación de los pacientes, ¿no? Sus antecedentes. El que sí. Después tenemos también las pruebas diagnósticas, ¿no? Los pacientes con una circulación a la mitad inferior del cuerpo dependiente del conducto arterioso, ya sea por coartación aórtica o interrupción a nivel del callado aórtico, pueden manifestar cianosis, ¿no? Diferencial que indica la eyección de sangre arterial pulmonar desaturada a través del conducto permeable hacia la aorta descendente, mientras que la aorta ascendente y a las extremidades superiores va a llegar sangre venosa pulmonar totalmente saturada. Entonces aquí también ya tenemos que tomar en cuenta si el paciente ya tuviera un antecedente, ¿no? De alguna cardiopatía congénita. El que sigue. Dentro de los exámenes también tenemos la radiografía simple. Aquí vamos a revisar la parte ósea, también vamos a valorar el diafragma, la sonda hepática, la localización de la burbuja gástrica. Se debe evaluar también los campos pulmonares para descartar una plétora pulmonar. ¿Qué será una plétora pulmonar? Cuando la trama vascular del pulmón, porque vemos, ¿no ven la radiografía? Vemos la trama vascular, ¿cierto? Que está en todo el pulmón, cuando esta está aumentada al límite. Eso es una plétora, ¿no? O cuando hay anomalías en los espacios aéreos y la posible existencia de derrames.
También es importante evaluar la silueta cardíaca, evaluar el cociente cardiotorácico, posible existencia de una dilatación auricular, la presencia o la ausencia de sombra en la arteria pulmonar y la colateralidad del callado aórtico, ¿no? No tenemos también que ver el índice, ¿no? Cardíaco, ¿cómo se toma? ¿Se acuerdan? Eso me olvidó ver. Para ver si el corazón está dentro de parámetros normales o no. ¿Cómo se toma ese índice? ABC. Ya, pero ¿qué parámetros se toman? ¿Qué diámetros? ¿De qué? Los cuatro costales. Del corazón, ¿no? El diámetro, y también de la caja torácica, inspiración, ¿no? Y eso se divide. Si es mayor o menor a 0.5, ¿no? Pero si es normal o no está dentro de parámetros normales. Tenemos también el electrocardiograma para determinar la frecuencia y el ritmo, incluyendo la presencia o la ausencia de la onda P, el eje cardíaco. Muchos pacientes pueden tener una actividad anómala o nula del nódulo sinusal, lo que da lugar a un ritmo de la unión auriculoventricular predominante que puede limitar considerablemente el gasto cardíaco. Se sabe que los pacientes con defectos de este conducto tienen el eje desviado hacia la izquierda. ¿Qué sigue? Tenemos la ecocardiografía. Esto nos sirve para poder valorar correctamente si es que hubiera alguna lesión no cardíaca en un paciente. Hay que efectuar un análisis segmentario de las estructuras, las conexiones y también de las válvulas del corazón. El cálculo cuantitativo de la fracción de eyección, la fracción de acortamiento, la velocidad de flujo de la entrada valvular pueden ayudarnos a evaluar la función cardíaca, ¿no? Es una ecografía, entonces ahí se puede ver de forma más general si es que hubiera alguna alteración. Tenemos luego la resonancia magnética también en la tomografía computarizada como complementos para la ecocardiografía para la evaluación no invasiva de esta estructura y también para evaluar la función del corazón. Actualmente la resonancia magnética se utiliza cada vez con más frecuencia para conocer los detalles anatómicos del corazón con malformaciones congénitas en aquellos casos en los que la ecocardiografía no nos puede ofrecer una información completa y detallada. También dentro de otros estudios podemos mencionar el cateterismo cardíaco, que es un procedimiento complejo, este es invasivo, ¿no? Permite valorar la anatomía del corazón y de las arterias coronarias y también la función del mismo. Puede medir las presiones de las cavidades cardíacas e incluso saber si hay alguna válvula que está alterada. Permite ver si existen defectos congénitos de nacimiento como comunicaciones en el tabique auricular o ventricular, que lo vamos a ver más adelante. También medir las concentraciones de oxígeno en diferentes partes del corazón y obtener muestras de tejido cardíaco, ¿no? Biopsias para el diagnóstico de ciertas enfermedades. ¿A través de qué arterias se puede realizar este cateterismo? Se puede realizar a través del miembro superior, si va a ser realizado a través de la arteria radial, y en miembros inferiores a través de la femoral. Entonces, para este procedimiento se necesita realizar en un lugar escéptico para el paciente. Él va a estar despierto, no va a estar sentado
Y este se tiene que colocar anestesia local en el lugar donde se va a realizar el cateterismo. No, a ver, ponle play, aquí vamos a ver cómo se realiza. Durante este procedimiento, el médico utiliza un catéter con punta de globo para abrir una o más arterias bloqueadas del corazón. Después de abrir una arteria bloqueada, el médico puede colocar un stent de malla expandible dentro del... No, no se va a volver. Durante este procedimiento, el médico utiliza un catéter con punta de globo para abrir una o más arterias. Esa punta tiene, ¿no? Como dice, como un globito. Entonces primero se va introduciendo, con esto se puede llegar a ver a dónde estaría la obstrucción, si es que hubiera, o dónde está la malformación, ¿no? Por dentro se puede llegar a observar. Ponle play. Bloqueadas del corazón. No, entonces estaría Después de abrir bloqueado, una con eso arteria va a ir bloqueada, empujando. el médico puede colocar un stent de malla expandible dentro del vaso para mantenerlo Cuando ya se ha abierto. expandido con el globito, recién se puede Como colocar la preparación para el prótesis si fuera procedimiento, se necesario. coloca al paciente en posición y se le administra un sedante. Se adormece el sitio de inserción del catéter con anestesia local. Típicamente, el médico inserta el catéter en un vaso sanguíneo en la ingle, pero el catéter también puede ser insertado en un vaso sanguíneo en el brazo. El médico hace una pequeña incisión en el tejido anestesiado e inserta una funda de protección dentro del vaso sanguíneo. El médico introduce un alambre guía a través de esta funda y la maniobra cuidadosamente a través del sistema circulatorio hasta llegar al corazón. Cuando está en posición, un catéter se empuja sobre el alambre guía hasta el interior del corazón. El médico inyecta una pequeña cantidad de medio de contraste a través del catéter. El colorante pasa a través de los vasos sanguíneos y se puede ver claramente con un fluoroscopio, una cámara que crea imágenes de rayos X móviles en tiempo real. Esto le permite al médico localizar la obstrucción. Una vez que el bloqueo ha sido identificado, el médico empuja cuidadosamente un catéter con punta de globo en la arteria bloqueada. El médico infla y desinfla varias veces este pequeño globo que se encuentra en el extremo del catéter. El globo comprime la placa contra la pared de la arteria. Esto ensancha el interior de la arteria, mejorando el flujo de sangre. El globo puede ser utilizado en múltiples lugares. En muchos casos, después de desbloquear una arteria, el médico coloca un pequeño stent de malla expandible dentro de esta. Este stent evitará que la arteria se estreche de nuevo en el futuro. Después que el cardiólogo confirma que la sangre fluye normalmente a través de la arteria, el alambre de guía y los catéteres son retirados. El paciente es llevado a una unidad de cuidados cardíacos, donde se retira la funda y el paciente es monitoreado. Si no hay complicaciones, el paciente puede ser dado de alta al día siguiente. Entonces, ustedes se han fijado en el video, no solamente sirve para poder expandir, ¿no?, algunas arterias que pudieran estar bloqueadas con la colocación de stent, también nos sirve para poder colocar lo que es un tipo de material de contraste, ¿no?, para que se pueda pintar y ver hacia dónde estaría la obstrucción o dónde estaría el defecto. En algunas ocasiones esto no nos va a ayudar a realizar el cateterismo cuando el vaso esté casi totalmente bloqueado, ¿no? No va a pasar el catéter y por tanto no vamos a poder desobstruir a ese nivel. Y en ese caso tendrán que pensarse en realizar otro tipo de tratamiento, ¿no?, viendo tal vez que sea de forma ya quirúrgica. ¿El que sigue? Tenemos también lo que es la coronariografía,
que es una técnica que completa al cateterismo cardíaco y se realiza en el mismo procedimiento, ¿no? Como hemos visto, se llega a pintar lo que son las arterias, los vasos. Tras la inyección del contraste en el sistema circulatorio se consigue ver mediante rayos X, ¿no?, las arterias coronarias. Con esta técnica se pone de manifiesto si existieran obstrucciones o estrecheces a nivel de las arterias coronarias, su localización exacta, el número de arterias afectadas o la severidad de las lesiones. ¿Me sigue? Y cabe mencionar también que este procedimiento se tiene que hacer con todas las técnicas de antisepsia, ¿no? El personal médico tiene que estar con toda la indumentaria que corresponde, por más que sea una función, simple función, entre comillas. El cateterismo y la coronariografía se puede llevar a cabo con dos objetivos: realizar un diagnóstico del paciente o realizar también un tratamiento en el mismo. Entre los tratamientos que se pueden llevar a cabo están el implante de prótesis para reparar defectos de nacimiento, orificios en los tabiques, o abrir orificios nuevos en estos tabiques como tratamiento en niños con anomalías cardíacas que producen baja oxigenación de la sangre. Cerrar los vasos sanguíneos que no deberían permanecer abiertos después del nacimiento, como en el ductus arterioso persistente. Realizar implante de prótesis en la válvula aórtica en pacientes ancianos en los que no se les puede llegar a someter a una cirugía debido al riesgo que implica. Colocar también stents en las arterias coronarias que estarían estrechas, y no solamente en estas, ¿no?, también puede ser a nivel de otras arterias. ¿Qué sigue? Ya entrando a lo que son las cardiopatías congénitas, tenemos que estas son un grupo de enfermedades caracterizado por la presencia de alteraciones estructurales del corazón producida por defectos en la formación del mismo durante el periodo embrionario. ¿El que sigue? Dentro de esto vamos a ver que existen, dentro de estas cardiopatías congénitas, existe esta clasificación que son los cortocircuitos de izquierda a derecha. Son aquellas en que se produce un defecto en las estructuras cardíacas que separan la circulación sistémica de la pulmonar, produciéndose el paso de la sangre de la primera hacia la segunda. También tenemos las lesiones obstructivas que dificultan la salida de la sangre de las cavidades cardíacas. Están las cardiopatías congénitas cianóticas que impiden la adecuada oxigenación de la sangre que llega a los tejidos. ¿No sirve? Sí, ok. Por lo que aparece cianosis. Pensé que por eso nos habían mandado. Ya. Defectos asociados a un aumento del tejido del flujo sanguíneo pulmonar, tenemos como primero la persistencia del conducto arterioso. Esto se encuentra en uno de cada 2.000 neonatos a término. Este conducto es necesario durante la vida fetal para desviar la sangre ventricular derecha de los vasos pulmonares no ventilados. Tras la primera respiración postparto del neonato, el flujo ductal se invierte y discurre de izquierda a derecha en la mayoría de las personas. Durante las primeras horas a días de vida postnatal, este conducto arterioso persistente se cierra espontáneamente, quedando cerrado totalmente la mayoría, ¿no?, en las personas hacia la segunda o la tercera semana de la vida. Este conducto arterioso persistente puede dar lugar a una sobrecirculación pulmonar,
una sobrecarga volumétrica del corazón izquierdo e insuficiencia cardíaca congestiva. También puede presentar una hipertensión pulmonar y si no se trata provoca una insuficiencia cardíaca pulmonar. Después está la congestión pulmonar y la sobrecarga volumétrica del lado izquierdo del corazón. Entonces, por lo que se recomienda cerrar todos estos conductos arteriosos persistentes. El tratamiento es la cirugía, que consiste en la sección, la ligadura o el pinzamiento de este conducto, ya sea a través de una toracotomía posterolateral izquierda. Dentro de otras patologías congénitas tenemos la comunicación aortopulmonar. Es una comunicación entre la aorta ascendente y la arteria pulmonar principal. Representa el 0.1 a 0.6% de todas las cardiopatías congénitas. Esta lesión se debe a un fallo en la separación completa del tronco arterioso común embriológico entre la aorta y la arteria pulmonar. Se subdividen en tres tipos según su localización. Tenemos el tipo 1 que está en la imagen A. La comunicación se produce entre la aorta ascendente y la arteria pulmonar principal. Tenemos el tipo 2 que es el B, que se localiza en un segmento más distal de la aorta ascendente y afecta a menudo al origen de la arteria pulmonar derecha. Tenemos el de tipo 3, que es el más distal y se asocia a un nacimiento independiente de la arteria pulmonar derecha y de la aorta. Es decir, los niños con este defecto van a desarrollar una insuficiencia cardíaca congestiva, crecen poco, sufren infecciones respiratorias frecuentes. Para el diagnóstico se puede utilizar una ecocardiografía, la resonancia magnética o también el cateterismo cardíaco, ya sea algo más invasivo. Para corregir los defectos del tabique aortopulmonar se necesita realizar un cierre a nivel quirúrgico. Tenemos también la comunicación interauricular, que consiste en un defecto de la pared interauricular definida por la fosa oval. El defecto se debe al cierre incompleto de este agujero oval que está abierto durante el periodo embrionario. El defecto es el resultado de un cierre incompleto del tabique. Puede sufrir un cortocircuito de derecha a izquierda y causar una sobrecarga de volumen y una dilatación del corazón del lado derecho. Los síntomas consisten en disneas de esfuerzo, palpitaciones y en última instancia signos de insuficiencia cardíaca derecha debido a función realizada del cierre. El tratamiento para este tipo de malformación congénita consiste también en un cierre quirúrgico. Tenemos también la comunicación interventricular, que es una comunicación patológica como consecuencia de un defecto del tabique interventricular, como vemos en la imagen. Esta se produce, es rara, se produce en el 0.3 de los pacientes de los recién nacidos. Los efectos más amplios producen cortocircuitos importantes, presiones elevadas en el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar, una sobrecirculación pulmonar importante, una insuficiencia cardíaca congestiva y una sobrecarga volumétrica del corazón izquierdo. Tenemos también lo que es la comunicación auriculoventricular, ¿no? Vemos el defecto que está enmarcado en un círculo en el dibujo.
Son lesiones cardíacas formadas por una deficiencia de los tabiques auricular y ventricular y de las válvulas auriculoventriculares. Se produce en aproximadamente 1 de cada 2.100 nacidos vivos. Estas lesiones se deben a un error en el desarrollo embrionario que afecta a las almohadillas endocárdicas. Estas pueden ser parciales cuando no afectan a ningún componente ventricular, intermedias o de transición cuando forman este tipo de comunicación. Pueden ser pequeñas, completas o también extensas y sin restricciones. Los síntomas durante la lactancia son cortocircuitos de izquierda a derecha, va a presentar cardiomegalia e insuficiencia cardíaca congestiva. Sin tratamiento quirúrgico, estos pacientes crecen poco, son propensos a las infecciones respiratorias y pueden desarrollar una vasculopatía pulmonar. Se recomienda una reparación quirúrgica durante la lactancia, es decir, antes de cumplir los 6 meses de vida del neonato, siempre y cuando esté en condiciones. Tenemos también los pacientes adultos con una comunicación auriculoventricular. Sus manifestaciones clínicas van a ser gran intolerancia al ejercicio, indicios de insuficiencia cardíaca derecha, va a haber un aumento en esta respuesta y posiblemente también arritmias auriculares. Suele recomendarse un cateterismo cardíaco para descartar estas patologías ocultas. Se recomienda operar a los adultos con este tipo de patología no reparada para eliminar el cortocircuito izquierda-derecha que se ha producido y que ya va a ser crónico. Dentro de otras también tenemos el tronco arterioso persistente, igual ahí se señala en la imagen. Esta se debe a una falta en la separación entre el tronco arterioso embrionario y las válvulas pulmonares. Esta se va a producir aproximadamente en 1 de cada 10.000 nacidos vivos. En este tronco arterioso persistente de tipo 1 se va a observar una arteria pulmonar principal común demostrable de la que nacen posteriormente las ramas arteriales pulmonares. Tenemos el de tipo 2. Las ramas de la arteria pulmonar van a nacer del tronco cerca una de otra, pero por separado. Tenemos el de tipo 3. Las ramas arteriales pulmonares van a nacer de la aorta ascendente, no separadas una de la otra. Y la de tipo 4, ninguna rama arterial pulmonar va a nacer del tronco común. Estas tienen una válvula con una única salida, puede ser de morfología variable. En otros casos, la válvula troncal puede estar muy mal formada y presentar varias válvulas, que pueden ser dismórficas. La reparación quirúrgica se va a llevar a cabo con la ayuda de la circulación extracorpórea. Esta reparación va a consistir en la división del tronco común y la reconstrucción de las ramas pulmonares centrales confluentes. Dentro de las anomalías del drenaje venoso está el retorno venoso pulmonar totalmente anómalo. Esta se va a deber a un defecto embrionario en la conexión entre el seno venoso pulmonar fetal y la aurícula izquierda. Es rara, también se produce en 1 de cada 10.000 nacidos vivos.
Este trastorno es mortal, puede asociarse a otras cardiopatías estructurales complejas como un ventrículo único. La supervivencia va a depender de la existencia de una vía de retorno sin obstrucciones y de una comunicación auricular sin restricciones, de tal manera que se pueda producir una mezcla intracardíaca suficiente que mantenga una oxigenación sistémica adecuada. Manifiestan un grado variable de desaturación y el drenaje venoso anómalo puede seguir varios patrones típicos. A ver, fíjense, se están durmiendo algunos, aquí nomás, 5 minutos. Muy bien.